Aquí vamos de nuevo. Vamos a estudiar el pacto importante de Abraham. Abraham y la tierra prometida. Este fue dado después del fracaso del hombre en Babel. Donde se encuentra en Génesis capítulo 12, versículo 1 hasta 3, y también versículos 6 y 7, y también fue confirmado a los hijos de Abraham varias veces, como pueden ver, y a Abraham mismo en varios otros lugares. Pero vamos a estudiar primero Génesis 12, 1 hasta 3, y versículos 6 y 7. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y yo haré de ti una nación grande, de nuevo lenguaje de un pacto incondicional. Yo haré de ti. Es lo que yo voy a hacer, dice Dios. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldiciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, todas las familias de la tierra. Versículos 6 y 7. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el llano de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra, y apareció Jehová a Abraham, y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edifiqué allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Entonces, Abraham fue bendecido para ser una bendición, la Biblia dice, y esto es un precepto importante para nosotros como los hijos de Abraham. Somos hijos espirituales de Abraham porque él fue salvo por fe, nosotros también somos salvos por fe. Entonces, ¿cómo es, en qué manera podemos ser bendiciones a otras personas? Yo creo que como cristianos debemos pensar en estos términos. ¿Qué es lo que yo puedo hacer para bendecir a otros? Hay un versículo, me cuesta recordar dónde está. Yo creo que era Filipenses, donde Pablo dice que su meta era añadir gozo a la vida de otras personas, ¿no? Añadir gozo. Quiero hacer todo lo que puedo para que otros tengan más gozo. Es una muy buena actitud, ¿no? Pensando en otros, pensando en cómo puedo ser ministro de Dios. Entonces, ¿en qué manera, ya que hemos sido bendecidos, cómo debemos bendecir a otros? ¿Qué es lo que se le ocurre bíblicamente? ¿Cuál es nuestra tarea? ¿Cuál es nuestra identidad como cristianos? 2 Corintios capítulo 5, versículo 17 hasta 20. La Biblia dice, primero, pero antes de embajadores somos nuevas criaturas. Muy bien, nuevas criaturas. Entonces, dos lados de la misma moneda. Nuevas criaturas, embajadores, ¿no? Somos salvos para servir, somos salvos para bendecir a otros, somos salvos para representar a Dios. Entonces, para bendecir a otros debemos ser embajadores. Debemos consolar, orar por otros, brillar la luz de Cristo, debemos ser generosos, todo eso. Entonces, se ve preceptos en todo eso, ¿no? Es importante, obviamente, para ver el gran plan de Dios y para tener una vista panorámica de la palabra de Dios. Nos ayuda a interpretar la Biblia, pero a la vez debemos leer la Biblia con la intención de sacar algo práctico para nuestra propia vida, ¿no? O sea, debemos tener una vista global, pero también debemos tener una vista personal. ¿Qué es lo que yo puedo hacer en mi propia vida para bendecir a otros? Entonces, es lo que podemos ver en la vida de Abraham. Ahora, número romano 4 dice, ¿con quién fue hecho? Bueno, obviamente, primeramente con Abraham, pero también incluye la nación de Israel, los gentiles. Y la iglesia fue confirmada con Isaac y Jacob.
varios otros pasajes que se pueden ver ahí. Entonces había tres áreas claves en cuanto al pacto de Abraham. Uno tiene que ver con tierra. Ahora, esto es fundamental en cuanto a interpretar la Biblia literalmente y en cuanto a la escatología, aunque toma lugar en Génesis, ¿no? Estos eventos tomaron lugar en Génesis. Todavía tiene que ver con el futuro, con una profecía, porque tiene que ver con una promesa que Dios ha hecho a Abraham y luego a sus hijos y luego a toda la nación de Israel. Tiene que ver con esta promesa que hasta este momento no se ha cumplido, ¿no? Como vamos a ver. Entonces, tierra. Génesis 13, 14 hasta 18. Dice, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira, como si fuera argentino, ¿no? Y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella, a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Una promesa de mucha tierra, que era en aquel entonces la tierra de Canaán. Entonces, las fronteras, ¿cuáles eran? Las fronteras de la tierra que Dios había prometido a Abraham y a sus descendientes. Bueno, vamos a buscar Josué 1:4 para tener más detalles. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Eufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Muy bien. Entonces, también si quieren buscar en otro momento, Ezequiel 20, 33 hasta 37, Ezequiel 40, versículo 40 hasta 42, de Ezequiel 20 también, y Ezequiel 36, 1 hasta versículo, no vamos a leer todo eso, pero si ustedes quieren leerlo en otro momento, pueden. Y también Ezequiel 47, capítulo 47. Pero por ahora, vamos a ver lo que Dios prometió a Israel. Ahora, en los días de David y Salomón, Israel era una gran nación, muy gran nación, pero no tan grande como Dios le había prometido. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice? Eso es el mar Mediterráneo, ¿ok? Entonces, eso es la frontera, eso es Israel hoy en día. Eso es un mapa feo, pero bueno, perdóname. Israel hoy en día, ¿no? ¿Líbano? Líbano, ok. Líbano, muy bien. Siria, Irak, Jordania, Saudi Arabia. Muy bien. Israel hoy en día. Según la palabra de Dios, lo que recién hemos leído ahí en Josué, y las varias promesas que Dios había hecho en Ezequiel y otros lugares, la nación de Israel un día va a tener desde aquí, río, el río principal, no me acuerdo cómo es en español, perdóname, Nilo. El Nilo, mejor, Nilo, muy bien, desde ahí, ok, hasta Saudi Arabia, por ahí, hasta partes de Irak, hasta partes de Siria, y Líbano, también en el norte, y toda Jordania, todo eso va a ser Israel un día. Mucho más de lo que tienen,
mucho más de lo que han tenido, ¿no? Entonces, no sé la matemática, pero calculo que es como 10 veces más tierra de lo que tienen ahora. Y el hecho que existe la nación de Israel hoy en día es un milagro, porque no había nación de Israel durante siglos y siglos y siglos y siglos, casi 2000 años. ¿Hasta cuándo? Hasta 1948, ¿no? Y Estados Unidos tenía un papel en esto. Yo creo que en mi propio corazón, yo creo que Dios ha levantado a Estados Unidos no simplemente por computadoras o lo que producimos ahí, lo que sea, sino para bendecir a la nación de Israel, establecer la nación de Israel. Pero hablando humanamente, es un milagro. De verdad, es un milagro que Israel existe, pero van a tener toda esta tierra según las varias promesas de la palabra de Dios. Entonces, ahí están los varios terrenos, territorios que ellos van a tener un día, según la promesa. Entonces, es una promesa que Dios ha hecho. Entonces, ¿por qué debemos creer en las promesas, interpretando esas promesas literalmente? ¿Por qué? Porque eso es el corazón del dispensacionalismo. ¿Por qué? ¿Cuál es nuestra hermenéutica? Es interpretar la Biblia en el sentido normal. Si Dios dice que vas a poseer toda esta tierra un día, entonces debemos interpretar eso literalmente. Eso tiene sentido, ¿no? Eso tiene sentido. Entonces, si no lo hacemos, vamos a tener muchos problemas, porque nosotros mandamos en este caso. Yo puedo entrar literalmente, pero esta parte no. Y ahora ya hemos mencionado, a veces la Biblia habla de lenguaje figurativo. Pero aún así, aún utilizando el lenguaje figurativo, sabemos que hay una verdad literal que se encuentra en el mismo lenguaje figurativo, ¿no? Pero ahí está tierra. Entonces, un elemento importante del pacto de Abraham aún requiere un cumplimiento futuro con la norma del reino del Mesías. Entonces, hay numerosos pasajes del Antiguo Testamento que anticipan la bendición futura de Israel y su posesión de la tierra como se le prometió a Abraham. De hecho, Ezequiel vislumbra un día futuro cuando Israel sea restaurada a la tierra. Ahí está. Entonces, Ezequiel capítulo 20, versículo 33 hasta 17, y también Josué 1, versículo 4. Y también Ezequiel capítulo 47. También, ¿alguna pregunta? ¿Está bien claro esto? Espero que sí. Dios ha prometido una tierra para la nación de Israel. Han poseído algo de esta tierra, pero no han poseído todo de esta tierra. Muy bien. Simiente. La simiente. Gálatas 3, 16. ¿Y qué quiere decir al ver esto, al ver la palabra simiente? ¿En qué piensan? Dios ha prometido un simiente. ¿Qué es eso? La simiente. No es plural, es singular. Es Jesucristo. O sea, eso es una promesa de un Salvador, ¿no? Entonces, Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces Pablo, siendo inspirado por el Espíritu Santo, pudo interpretar esto bien, ¿no? La simiente que es Jesucristo. También dice, sus descendientes físicos naturales, Cristo la simiente espiritual, y cada creyente, Romanos 4, 13 hasta 16, y también cumplido en el pacto de David. Cada creyente,
Romanos 4 y versículo 11. ¿Qué es lo que podría significar esto? Romanos 4 y versículo 11. Si alguien quiere leerlo, porque mi Biblia está mal ahí. Mira lo que ha pasado. Lo siento. Entonces, si alguien quiere leer Romanos 4, versículo 11, adelante. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún circunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Muy bien. Entonces, ya vamos a llegar a eso. Déjame mencionar también bendición. Dice, cumplida de muchas maneras, llega a su plenitud en el nuevo pacto. Pero bendición, ¿cuál es la bendición más obvia del pacto de Abraham? ¿Cómo? La salvación, exactamente, la simiente. Exactamente. Entonces, pero hay otras maneras también. Dice que los países, las naciones que bendicen a Israel, históricamente sabemos, han sido bendecidos. Ahora, número romano 6, y ahora vamos a hablar más de la simiente y de la circuncisión. Génesis 17, 7 hasta 11, y también Romanos 9, o Romanos 4, 9 hasta 12. Si alguien quiere leer primero, Génesis 17, 9 hasta 11. Adelante, Grego. Es una manera muy violenta, quizás sería la palabra, muy directa, muy fuerte, ¿no? De establecer. Entonces Abraham sabía bien, estaba en dolor durante un tiempo después de ser circuncidado. Él tenía como 29 años cuando fue circuncidado. Había sido salvo, o sea, había puesto su fe en Jehová años, por lo menos 15 años, quizás más, ya era creyente. Ahora vamos a leer, y lo tengo aquí, Romanos 4, porque mi Biblia está rota ahí, pero Romanos 9 está aquí. Entonces ustedes, por favor, de buscar Romanos 4, 9 a 12. La circuncisión es un cuadro bien fuerte de la salvación. Después, esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? O sea, Abraham fue circuncidado antes de ser salvo o fue circuncidado después de haber puesto su fe en Dios como su Salvador. Era después. Muy bien. ¿Cómo pues le fue contada? Entonces, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Entonces, podemos decir que el primer judío era gentil durante casi toda su vida, ¿no? Yo creo que él logró como 165 años. Entonces era judío por como 66 años. Pero por 99 años era gentil, incircunciso, la Biblia dice. Pero siendo incircunciso, era salvo. Entonces, ¿para qué servía este rito de circuncisión? Era señal del pacto, el sello del pacto.
Entonces todos los días, Abraham al ir al baño, él sabía, yo soy de Dios, ¿no? Porque algo había pasado. Entonces tenía que quitarle el prepucio, dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces es algo, ¿por qué Dios hizo en esto una manera tan gráfica? Es la palabra que estaba buscando. Una manera tan gráfica, ¿no? Y dolorosa a la vez, ¿no? Bueno, vamos a ver. Él recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia. ¿Quién soy yo? Yo tengo un sello, y yo me acuerdo. Yo tengo una cicatriz, y yo me acuerdo bien. Yo sé quién soy yo, ¿no? Era una ilustración gráfica y permanente de que yo soy distinto. Un sello, una señal, como sello de la justicia y de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Tenía fe para ser salvo, aún estando incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, o sea, los gentiles. ¿Por qué? Es nuestro padre en el sentido de que él era, bueno, una persona que recibió un pacto obvio en cuanto a la salvación, y nosotros también, siendo hijos de fe, igual que él. Entonces, a fin de que, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Eres nuestro padre en este sentido, porque su fe le fue contada por justicia. Nosotros también somos salvos por la fe, igual que Abraham. Y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro Padre antes de ser circuncidados. Muy bien. Entonces, como dije, fue circuncidado a la edad de 99 años, fue salvo varios años después, puso su fe en Dios varios años después y le fue contado por justicia. Y hoy en día, ¿cómo somos sellados? No es por circuncisión. ¿Cómo? Por el Espíritu Santo. Efesios capítulo 1, 3 y 4. El sello es el Espíritu Santo mismo. Entonces, si el Espíritu Santo mora adentro y sabemos que Él está obrando en nuestra vida, hemos sido sellados. Cuando entré el otro día en la República Dominicana, sellaron el pasaporte. Puedes pasar. Eso es un sello de aprobación, ¿no? Entonces, el hecho de que tenemos el Espíritu Santo morando adentro es el sello de la aprobación de Dios. Somos de Él. Hemos sido sellados. Entonces, la circuncisión y todos los ritos, como nosotros solo tenemos dos. Bautismo, ¿qué más? La Santa Cena, nada más. No son sacramentos. Nunca debemos llamarlos sacramentos. A veces la gente dice, bueno, tenemos dos sacramentos. No. ¿Por qué? ¿Qué es un sacramento según la Iglesia Católica? Un sacramento es no somos muy buenos católicos aquí, ¿no? Es un medio de gracia, ¿no? Es un medio de gracia. Estamos recibiendo gracia suficiente para hacer buenas obras y así mezclar nuestra fe con nuestras buenas obras y así ser aceptados por Dios. Esperamos, ¿no? Eso no es salvación. Eso no es la salvación de la Biblia, ¿no? Somos salvos por fe y hacemos ritos para declarar que somos ahora. Es una señal de que ahora soy persona distinta. El bautismo es declarar públicamente que soy persona distinta. La circuncisión era un sello y también un señal de que Abraham era una persona distinta, ¿no? Y también la circuncisión es un cuadro de una limpieza profunda. La Biblia habla de circuncidar el corazón, ¿no? Lo que dice Romanos 2 y versículo 29. Empecemos en versículo 28. Dice,
Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío, en este caso, este hijo de Dios, sino es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces la idea es a recibir una limpieza profunda. Eso es la salvación. Nueva persona, nuevo corazón. Las cosas han cambiado 100%. Eso es lo que representaba la circuncisión en el Antiguo Testamento. Y es un muy buen cuadro para nosotros. También la Biblia dice en Colosenses, capítulo 2, versículos 10 hasta 12. Pocas iglesias van a mencionar la circuncisión este domingo. Yo entiendo esto. Pero, sin embargo, es uno de los cuadros más gráficos y más lindos en cuanto a la salvación, ¿no? Colosenses 2, versículo 10 hasta 11, dice, y empecemos en versículo 9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y a vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Cuadro muy lindo de la limpieza profunda de la salvación. Ahora, número 6 dice que ya se ha cumplido parcialmente, literalmente, así que es lógico asumir que el resto lo será también. Eso es muy bien importante. Podemos interpretar esto literalmente porque algunos aspectos de este pacto con Abraham han sido cumplidos literalmente, ¿no? O sea, y también parcialmente. ¿Y cuáles son? Pues hemos sido bendecidos por la simiente que es Cristo, ¿no? Hemos sido bendecidos por Cristo, la simiente. También sabemos que Dios bendijo a Abraham al darle la tierra, no toda la tierra que la nación va a recibir, pero él tenía su tierra. También sabemos que siglos más tarde los hijos de Abraham tomaron el control de la tierra, una parte de lo que se había prometido. Y de esta manera Dios dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella, según Josué 21 y versículo 43. También sabemos que Dios bendijo espiritualmente a Abraham varias veces, ¿no? Y también él ha tenido una descendencia numerosa. Entonces, todo eso Dios ha cumplido literalmente. Entonces, debemos creer también, es lógico interpretar que Él va a cumplir todo lo que Él ha prometido, literalmente. Ahora, hay oponentes de este punto de vista, y ellos dicen, pues ya se ha cumplido históricamente. ¿Okay? ¿Cómo vamos a responder? Bueno, ¿cuál es? Es una promesa de tierra, simiente, bendición. ¿Ok? ¿Todo todo se ha cumplido literalmente, históricamente? No, todavía no. Especialmente la parte de la tierra, ¿no? Entonces eso debe ser falso. Número 2, las condiciones pueden ser implicadas sin declarados, ¿no? Esto es fabricar casos sobre el silencio. O sea, no hay condiciones de verdad porque el pacto tiene que ver con Dios y no con los hombres porque es un pacto incondicional, ¿verdad? Número 3, la circuncisión es requerimiento para su cumplimiento. No, recién hemos leído en Romanos 4, 9 hasta 12. Número 4, la obediencia es siempre una condición de bendición. No. Porque ¿quién era bendito de los hijos de Isaac? Los dos.
¿El primero o el segundo? ¿Cuál? Yeah, Jacob. ¿Y esto pasó cuándo? Él recibió la bendición ¿cuándo? Antes de nacer. Antes de nacer, él no había hecho ninguna buena obra, ¿verdad? Eso es un pasaje interesante. Para mí, tiene más que ver con la decisión de Dios en cuanto a la nación y quién será el patriarca de la nación de Israel. Entonces, en cuanto a ser patriarca, Dios rechazó a Esaú y escogió a Jacob, ¿no? Él tomó la decisión de hacer un patriarca de Jacob. Entonces, cuando dice que Dios odiaba a Esaú, eso significa que lo odiaba en el sentido de que, wow, quiero enviar a Esaú al infierno porque lo odio. ¿Tiene que ver con eso? Yo creo que en el contexto no. Yo creo que en el contexto tiene que ver con ser un patriarca, ¿no? De la nación de Israel. Eso es algo interesante. También sabemos, si yo estaba leyendo hoy Génesis 33, 9, que dice que de su propia boca Esaú dijo que yo tengo más que suficiente, y él tenía una reunión con Jacob en que le daba un abrazo y todo eso. Entonces, en un sentido, Dios sí bendijo a Esaú. Ahora, sabemos que Esaú también era un hombre carnal. No estoy diciendo que era creyente verdadero. Pero en este caso yo creo que odio es relativo. Ahora, hay precedente con C, no con S, presidente. Hay precedente en que odio es un término relativo. ¿Cómo? Yes, precedente. Es lo que quería decir. Precedent. President. Yeah, it's a little bit different. Precedente. I. Pero el punto es I. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que Jesucristo dijo? Si vamos a servir a Jesucristo, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Odiar a quién? ¿Aborrecer a quién? Madre, padre, esposa, hijos. ¿Eso significa que debo odiar a mi familia? No, significa que Dios debe tener prioridad en mi vida. Yo debo amarlo a Él más que todo. Y si lo amo a Él, va a poder amar a otros mejor. Entonces sabemos que en este caso el odio puede ser relativo. Yo creo que es relativo en este caso también. Y tiene más que ver con rechazar a Esaú como patriarca. Yo creo que eso no se habla de la salvación individual. Obviamente hay muchos que no están de acuerdo con eso, pero eso es mi opinión. Ahora, número 8. Algunas preguntas. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien con eso? Muy bien. Dice sus profesiones. Número 1 dice, primeramente cumplir en Israel a quien es prometida la tierra eternamente. Y ya hemos visto recién las fronteras que van a existir. También asegura la existencia permanente de Israel. Les da título de propiedad perpetua a la tierra. Entonces, número 4 dice, Abraham había de ser padre de muchas naciones, y esto cumplido primeramente en Ismael y Esaú. Especialmente y también espiritualmente, él es el padre de todos sus hijos de fe. Ahora, la letra B, número 2, dice, había de recibir bendición personal, te bendeciré, a través de Israel, a través del ejemplo de Abraham, a través de Cristo. Entonces, regresando a Romanos capítulo 4, y versículo 19 hasta 25. ¿Alguien quiere leerlo? Romanos 4, 19 hasta 25.
Amén. Versículo muy fuerte, versículo 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Es un buen modelo para nosotros, ¿no? Es un buen modelo para nosotros porque una fe fuerte en Dios es para glorificar a Dios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que aumenta nuestra fe? ¿Qué es lo que aumenta? ¿Cuáles son algunos aspectos? O sea, para poder aumentar nuestra fe, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, confiar y obedecer, muy bien. Muy bien, la palabra de Dios, el estudio, ¿sí? ¿Cómo? Exacto, yeah. Yo creo que hablar de nuestra fe con otros también promueve la fe. Entonces, el punto es, la obediencia generada por una fe fuerte en Dios es algo que glorifica a Dios. Entonces, eso es la meta cristiana. Entonces, por eso debemos escudriñar la vida de este Abraham. También, vamos a seguir a número 9, sus implicaciones proféticas. Dice que Israel, número romano 9, la letra A, Israel todavía tiene que ser preservada, convertida y restaurada para su existencia nacional y para que su futuro sea asegurado. Entonces, también la letra C dice, esas promesas no se cumplen ni en la iglesia ni por la iglesia, ¿no? ¿Por qué dice eso el autor? Esas promesas no se cumplen ni en la iglesia ni por la iglesia. ¿Por qué mencionó esto? Porque esto es el corazón de la discusión, ¿no? Si estos son promesas literales que Dios va a cumplir, entonces, debemos ser premilenialistas todos, ¿verdad? Entonces, lo que no creen eso, el argumento principal de los amilenialistas es que las promesas se cumplen en la iglesia universal. Pero esas promesas van a ser cumplidas más que todo por la nación de Israel aquí. Entonces, de hecho, dice Israel natural, número 1, bajo la letra C. Esas promesas no se cumplen ni en la iglesia ni por la iglesia. Israel natural, número 1, y los gentiles se contrastan en el Nuevo Testamento varias veces. Por ejemplo, Pablo dice en Romanos 10:1, mi oración por Israel es que sean salvas. Yo creo que estaba hablando, quería obviamente que ellos sean salvos como individuos, pero también basado en lo que vemos en el contexto de Romanos 9 hasta 11, yo creo que él estaba hablando de la salvación nacional de Israel. Entonces, la Israel nacional es la nación que va a recibir su tierra un día, ¿no? Entonces surge la pregunta, y alguien lo mencionó anoche, ¿qué es lo que pasa a los cristianos judíos cuando Cristo venga? ¿Qué les parece? Pablo era judío, ¿verdad? ¿Y qué es lo que él escribió en 1 de Tesalonicenses 4, 16 y 17? ¿Se acuerdan? Nosotros, los muertos primero, y después nosotros, Pablo escribiendo esto, era judío. Entonces Pablo era parte de la novia de Jesucristo, ¿no? O sea, es parte de la iglesia. Entonces es obvio lo que va a pasar en este caso. Pablo se incluyó a sí mismo y él era judío. Ahora, busquemos 1 Corintios 10 y versículo 32. De nuevo, Israel natural y la iglesia se contrastan en el Nuevo Testamento. 1 Corintios 10 y versículo 32. Dice, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Hay una distinción ahí, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios.
Entonces, también podemos ver en Romanos 11, 1 hasta 5, y también 26 hasta 29. Romanos, bueno, si quieren saber más de eso, si quieren profundizar más a su propia cuenta, Romanos 9, 10 y 11, particularmente 10 y 11, serían muy buenos pasajes para estudiar. Dice Romanos 11, versículo 1 hasta 5. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, como invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me ha reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Entonces, ¿qué pasa en cuanto a la nación de Israel? Algunos, un remanente, la Biblia dice, van a ser salvos y ser parte de la iglesia. Ahora, versículo 26 hasta 29, dice, Israel, como nación, ha de ser todavía salvo. Pero se refiere a una salvación nacional en este caso. Entonces hay salvación individual de los judíos, pero también hay salvación nacional, basado en los varios pactos que estamos estudiando y que vamos a seguir estudiando mañana. Entonces dice el versículo 26, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. ¿Qué porcentaje de los judíos son salvos hoy en día? ¿2, 3, 4% quizás? No sé, es difícil de decir, pero no hay muchos. Un remanente, muy pocos. Entonces, podemos decir con convicción que la iglesia es una novia más que todo que consiste en gentiles, ¿verdad? Eso, bueno, eso es obvio, debido a no solamente de las Escrituras, pero también basado en nuestra experiencia, ¿no? Entonces, sigamos. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. O sea, que tiene que ver con los pactos que habían hecho con sus padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Entonces, algunos van a ser salvos en esta dispensación, un remanente. Pero también habrá salvación de la nación. Y eso significa que un día algunos van a recibir la tierra prometida a sus antepasados. Ahora, ¿qué hora es? Son las 9 ya. El tiempo vuela. No vamos a poder alcanzar Moisés esta noche, porque hay mucho que decir sobre Abraham. Pero gracias por venir. Voy a permitir que ustedes se retiren, pero primero vamos a orar. Gracias por haber llegado esta noche y Dios les bendiga. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor para con nosotros y gracias por este estudio, Señor, en que podemos profundizar más en tu palabra y aprender más de tus pactos, de tu fidelidad, Señor, de tu soberanía, Señor. Tú eres un Dios increíble y fuerte, Señor, y te amamos. Y gracias por la oportunidad de conocerte y caminar contigo, Señor, y tener este tiempo con nuestros hermanos en Cristo. Te pido que los bendigas y que todos lleguen a sus casas esta noche con bien, en el nombre de Jesucristo. Amén.